Y esta semana, preparando el sermón, el Señor me ha mostrado cosas de las que por mi capacidad hubiera sido imposible entenderlas. Y muchas veces lo comentamos, ¿verdad?, que es importante el pasar tiempo con el Señor, el leer su palabra, pero también dejar que el Espíritu Santo siga trayendo a nuestra mente y a nuestro corazón lo que Él necesita para cada uno de nosotros, para que podamos entender lo que realmente Él quiere para nosotros. Y hoy quiero hablar de un tema que todos conocemos, ¿verdad?, que es lo que hoy celebramos en todo el mundo, lo que el Señor hizo en nosotros, en la cruz. El acto más grande de amor de la historia, ¿verdad? Es un título de una película, pero aprovecho porque realmente es la pura verdad. Y es muy curioso. Los que tengáis Biblias, vamos a ir a Lucas, el capítulo 23, desde el 39 en adelante. Lucas 23, del 39 en adelante. Pero todos sabemos que cuando Jesús fue a Monte del Calvario, ¿verdad?, para ser crucificado, sabéis que habían dos personas más con él, y me hizo gracia en un momento pensar en, como decías el hermano Israel, ¿no?, que a veces en el antiguo griego las letras y los números se iban mezclados, ¿verdad?, pero todos los números tenían un sentido y un significado. Y es muy curioso porque empecé a pensar en mí. El número 3, que no es Juan, Perico y Andrés. El Señor me ha salvado la vida 3 veces. Cuando fue a la cruz, y 2 veces que me operaron a vida o muerte. Y fue curioso pensar, decir, también 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad. Y aquí voy a compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón, que ha tenido que madurarlo mucho porque yo soy bastante zoquetite. Para que me entren las cosas, el Señor me tiene que... ¿verdad? Pero a través de poder entender esto, vemos la capacidad que tiene Dios para hacer las cosas y la capacidad que tenemos nosotros para absorberlas. A veces van muy unidas en muchos sentidos, pero hay otras veces que el Señor tiene que, digamos, volver a repetirlas. Tiene que ser repetitivo para que si la primera vez no entra, quizá entre la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, o a la falta que haga falta. Vamos a leer primero esto y luego compartiré. Pero me gustaría que alguien orara, de verdad. Orara desde lo más profundo de su corazón, por este tiempo y por el mensaje. Pues Padre, pedimos por tu sabiduría. La sabiduría de este mundo, Señor, es efímera, es errada y es diabólica, Padre Santo. Pedimos, Padre Santo, que tú guíes a tu Hijo Santi,
que sean tus palabras a través de su boca, que seas tú guiando su espíritu, que seas tú llevando el mensaje a cada espíritu nuestro, Señor, para entenderlo, para saberlo, entenderlo, pero sobre todo para poderlo aplicar en nuestras vidas. Abre nuestras mentes, abre nuestra alma, abre nuestro espíritu. Y ayúdalo, Padre Santo, a Él compartiendo y a nosotros recibiendo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Siento una presencia muy grande aquí del Espíritu Santo esta tarde. Muy, muy grande. Vamos a leer. El versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos en nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y yo esto lo he oído muchas veces, hermanos. Muchas veces. Lo he oído en los 4 evangelios. Aquí hay cosas en el libro de Lucas, hay cosas que en otros evangelios no están, ¿vale? Luego lo iremos desgranando para ver qué podemos ver o qué podemos entender a través de esto. La primera pregunta es: ¿qué vio este? No sabemos si era ladrón o... Dice el ladrón en algunos... dicen que eran ladrones, no saben exactamente a lo que se dedicaban. Pero ¿qué vio este hombre? Que se llamaba Dimas, por cierto. Que estaba junto a Cristo en la cruz. ¿Qué vio para decirle que se acordara de él cuando llegara al reino de los cielos? ¿Qué vería este hombre en Jesús? Yo esto me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Porque a veces vemos cosas, o vemos a alguien y nos empezamos a imaginar cosas, o cómo puede ser esta persona, en qué trabaja. Pero en este momento que estaba a punto de morir, o mejor dicho, estaban a punto de morir, él tuvo la valentía, tuvo la situación sagaz de ir y decirle que el día que estés en tu lugar, que te acuerdes de mí. Yo aquí he visto varias cosas que me lo ha mostrado la Biblia, y por ejemplo, lo que he visto muy, muy, muy claro es que él se arrepintió. Ese fue el primer paso, él se arrepintió. Él reconoció que su castigo fue justo por los actos que había hecho. Al principio le injuriaba a Jesús, con el otro que estaba crucificado también. Pero hubo un cambio radical de actitud al ver cómo Jesús perdonaba a sus verdugos, ¿verdad? En el versículo 23-34, que dice... 23-34, que decía... Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Eso le impactó. 30 años. 23-34. 34. Sí, es que no está dentro de este contexto, ¿vale? Lo repito otra vez. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba claro que no sabían lo que hacían, ¿verdad? Encontró paz. En medio de ese dolor que él experimentó, también vio un rayo de esperanza, que también transformó su amargura en fe. Reconoció la divinidad de Jesús para decirle: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Tuvo confianza y esperanza al descansar en que Jesús cumpliría en su promesa. Fijaros bien, en el último momento de su vida, hermanos. Y el Señor golpeaba mucho mi corazón, porque me acordé de Trini, ¿vale? Que en el último momento, gloria a Dios. Y no quería llorar, pero bueno. Dicen que llorar también es de hombres. O sea, recordaba a Trini cuando el hermano dijo en el sepelio que, cuando dijo: toma Cristo, por tu seguidor, por tu Salvador, Él te va. Y él dijo: sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Eso yo me quebranté porque llevamos meses orando por él, ¿verdad? Porque, claro, esperábamos y deseábamos que el Señor hiciese ese cambio. Pero viendo esa actitud de este hombre me recordó mucho a él. Que en el último momento tuvo valor de despojarse de quién era él e ir como un niño a papá a pedirle que le perdonara. ¿Me hago entender? Eso se queda ahora de momento aquí. Vamos a seguir. En el versículo 47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Repito, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. El centurión era romano. Estaba encargado de la crucifixión de Jesús. Pero hubo algo que pasó en él, que reconoció la divinidad al presenciar la muerte. El centurión quedó conmovido por cómo Jesús exaltó su último suspiro, que está en el versículo 46. Cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Reaccionó al reconocimiento de lo que estaba aconteciendo, el terremoto que hubo y lo que estaba pasando ante sus ojos, y confesó su fe. Un romano. Algo inusual en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó en el corazón de ese hombre romano, un centurión? ¿Qué vio? Aparte del terremoto y que se hizo de noche, ¿qué hubo que le golpeó el corazón a ese hombre, a ese romano? Este acto resalta la fe de un gentil, porque él no era cristiano y no era judío, él era un oficial en acto de servicio. Pero en él se vio algo que estaba fuera de lo demás,
Y es que había muchos romanos que estaban increpando a Jesús, ¿verdad? Aunque estaban a cruz, diciéndole. Pero este hombre, este romano, este centurión, tuvo ese impas de ver algo diferente que llegó a tocar su corazón. De esa forma tan importante y tan impresionante. En el 48, que dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y esta mañana bajábamos, mi esposa y yo hablando de eso, golpearse el pecho. Y ella dice, pues no recuerdo dónde está eso, o si lo he leído antes. Claro, en aquella época, bueno, vamos, al presenciar los eventos finales y entender lo sucedido, la gente se alejó golpeándose el pecho. ¿Qué significaba golpearse el pecho? Es un gesto bíblico de profundo dolor y arrepentimiento, de culpa y de tristeza. O sea que hubo gente que cuando vio todo eso se arrepintió. ¡Wow! Algo difícil de entender en este contexto por todo lo que estaba sucediendo, pero es que Dios siempre va mucho más allá de nosotros. Él tiene siempre mucho más allá para darnos, para que podamos entender de que a veces, sin darnos cuenta, somos muy limitados en muchas cosas y no entendemos los procesos. Solo cuando el Señor abre nuestros ojos. Pero fijaros qué curioso. Hemos empezado de arriba para abajo, conforme está en el texto aquí, ¿vale? Lo de este hombre, lo del centurión y lo de la gente que se arrepintió. Pero fijaros una cosa, quiero que lo veamos al revés, de abajo hacia arriba. Primero hubo arrepentimiento. Segundo, el centurión tuvo revelación de quién era Jesús. Y el hombre que fue crucificado con Jesucristo tuvo un encuentro con Jesús. Él vio a Jesús cara a cara. Yo no sé qué vería en él o qué sentiría en él, pero a mí esto me hace entender que él tuvo lo que nos hace falta a cada cristiano. Para tener un encuentro con Jesús nos hace falta arrepentirnos y nos hace falta tener un corazón abierto para que Dios nos traiga la revelación, que nos dé el conocimiento, que nos dé los pasos a seguir, porque si no damos esos pasos que Él a veces pone delante y quizá porque no entendemos bien las consignas o porque el temor que hay en nosotros puede más, no le permitimos a Dios que Él siga extendiendo su reino en nosotros y también a través de nosotros. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención, y es el último versículo, que dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Y por qué hago un poco de hincapié en este versículo? Porque Lucas dice lo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En los otros, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, perdón, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan pone eso. A mí esto me da un poco de entendimiento en que quizá Juan estaba con María y con otras personas que estaban alejadas. Y quizá no entendieron eso, porque hay que también entender otra cosa. Lucas no estaba presente en la muerte de Jesús. Él no estaba. Él ha hablado por relatos, cosas que ha escuchado, gente que le ha hablado, y él tuvo que conformar esta palabra para que la pudiéramos entender tú y yo.
O sea, esto me da a mí un poco de... Me puedo imaginar a María y a Juan y a las personas que estaban allí, que estaban un poco más lejos y no pudieron ver o entender este concepto. ¿Y qué significa esto? Que hay muchas veces que nos quedamos con la mitad de la historia. Hay veces que empezamos a hacer cosas, empezamos algo, pero nunca lo terminamos. Nuestras ideas son maravillosas, son fabulosas, tenemos un buen corazón, tenemos un buen carácter, le pedimos a Dios, pero hay cosas o hay casos en que queremos avanzar, pero somos nosotros mismos los que nos prohibimos el seguir. No dejamos que Dios nos haga ser efectivos. Y no voy a ningún caso específicamente, hablo en nombre de todos, yo también, yo primero. Cuando Dios me está enseñando un camino para que yo pueda entender que tengo que ir a través de ese camino para poder llegar al final a la meta, yo debo entender que el proceso va a marcar mi vida en muchos aspectos. ¿De qué forma puede marcar esto mi vida? Puede ser para bien o para mal. Si yo permito a Dios, a Jesús, en este caso al Espíritu Santo, a que Él me guíe mi vida, seguramente va a ser más fácil entender cuál es el plan de Dios para mí. Yo a veces me he arrepentido de muchas cosas, pero a veces me ha faltado revelación en otras, para poder ver el clic que el Señor me estaba queriendo enseñar. Y a veces he perdido la oportunidad. No sé para qué, pero sé que a veces el Señor me ha abierto puertas en cosas que yo he pensado más como hombre carnal que como hijo espiritual. Y he preferido dejarme guiar por mi intuición, o por mi anhelo, o por mi deseo, dejando un poco de lado lo que Dios me estaba diciendo. Y os digo una cosa, iglesia, el Espíritu Santo siempre está en marcha. Él siempre está hablando. Los que no escuchamos somos nosotros. Quizá porque a veces no nos interesa. O quizá porque el plan es muy arriesgado, o es muy difícil. Pero os digo otra cosa, hermanos. Si Dios ha puesto delante de ti ese camino, no temas. Hay que ser valientes, hay que ser arriesgados y hay que dar pasos de fe. Porque si no, nunca veremos completado el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y puede estar lleno de muchas cosas. Habrá cosas muy buenas, pero habrá cosas menos buenas. Habrá cosas que haremos muy fácilmente, que haremos con sumo gozo, porque quizás no serán muy difíciles para ejecutar en nuestra vida. Pero habrá otras donde habrá que pensar cómo hacerlas para no salirse del camino, para no hacerlo en la carne, para que el que, si alguna vez ha de ser exaltado, que sea Dios, y no sea ni tú ni yo por ese acto. Yo debo entender que Dios ocupa el primer lugar en mi vida, y si yo sé que Él está ocupando el primer lugar en mi vida todos los días de mi vida, no tengo que temer a nada. Y el panorama, hermanos y hermanas, es complicado, porque todos sabemos a dónde vamos. Pero sigo repitiendo lo mismo. Si yo entiendo que Dios está por encima de mí, que Dios va por delante de mí, que Dios me está expresando, me está mostrando lo que quiere que haga para que mi vida sea de fruto, ya no para mí, que también, pero quizá para otras personas. Y no sé de qué forma
el Señor te puede usar a ti o a mí para llamar a un corazón que está a la puerta. Y a veces, y perdonad que lo diga con estas palabras, nuestro egocentrismo puede más. Yo recuerdo ya hace tiempo, ya hace bastante tiempo, que tenía dos opciones. Quedar con un hermano para hablar, porque sé que tenía necesidad de hablar, o irme a ver un partido de fútbol. Y yo lo pensé, y lo valoré, pero me fui a ver el fútbol. Y cuando ya pasó todo, es cuando me puse a pensar racionalmente. No lo hice antes del partido de fútbol, lo hice después. Y el Señor me mostró que lo que a Él le hubiese agradado es que hubiese ido a hablar con esta persona. Pero eso nos puede pasar en cualquier ámbito de la vida, en cualquier situación. En un momento que hace falta que estés ahí, y puedes estar ahí o puedes irte. El Señor nunca nos va a obligar a hacer nada que nosotros no queramos, hermanos. Dios es Dios. A Él no le hace falta nada. Él solo necesita una cosa de nosotros, y es que tengamos un corazón conforme a Él. Y cuando Él quiera usarnos, cuando Él quiera usarte o quiera usarme, lo va a dejar muy claro. Ahora, nuestros oídos han de estar bien limpios. Y no me refiero a la suciedad, sino de nuestras ideas, de nuestras cosas, de nuestras costumbres. Porque a veces ese pequeño instante que tu mente está con otras cosas, la idea de Dios o el mensaje de Dios hace así y hace así. Y pasa. Cuando lo normal sería que entrase aquí y bajase aquí. Que ahí es donde se hace efecto todas las cosas cuando son conforme a Dios. Y leyendo este texto, volviendo al texto, vemos pequeños detalles en cosas, por ejemplo, no sé, hay mucha gente cuando leen la palabra, que a veces simplemente leen la palabra, no estudian la palabra, no tienen tiempo de estar en intimidad con Dios, porque ahí es donde esa palabra surge, donde esa palabra nos habla. Porque yo puedo estar leyendo en la Biblia muchas veces, de hecho, lo digo muchas veces, yo llevo leyendo la Biblia 29 años, hermanos, y las he leído de Génesis, Apocalipsis, varias veces. Pero esto que el Señor me mostró, esto, yo nunca lo había visto de esa forma, tan evidente. Y no quiero decir con esto que tenga o quiera tener toda la razón. Quizá tú tienes unas ideas paralelas a estas que sean igual de buenas, por supuesto que sí. Pero Dios es un Dios único, es un Dios personal. Y Dios te puede decir a ti una cosa y para conseguir lo mismo a mí otra cosa diferente. Pero eso no quita para que el final sea para que te bendiga a ti y para que me bendiga a mí. Por eso es tan importante el dejarnos guiar por nuestro Rey, por nuestro Señor, por nuestro Salvador. Y no importa dónde estés, no importa en el lugar donde estés, no importa la familia que tengas, no importa lo que tú crees que eres, importa lo que Dios dice que eres, lo que está manifestado aquí. Somos su iglesia, somos sus hijos, somos apartados para las buenas obras. Y para poder hacer las buenas obras, para poder ser
una extensión de su evangelio, yo debo entender estos pasos. Arrepentimiento, dejar que Dios quebrante mi corazón y, por supuesto, llegar a correr la buena carrera, que es llegar a los pies de Cristo el día del juicio final. Y otra cosa muy importante también, que en ese día, cuando el Rey de Reyes abra el libro de la vida, que nuestro nombre esté inscrito. Amén. A veces damos muchas vueltas, ¿verdad?, así a nuestra cabeza. Pero, hermanos, quererme de verdad, ¿eh? Yo llevo un tiempo a esta parte, llevo un cierto tiempo que es como... No sé, yo siempre, lo hemos comentado algunas veces, yo siempre intento tener cada día tiempo para el Señor. Me tiro una hora, quizá más. Yo necesito ese tiempo para mí. Para mí es como mi alimento. Aparte del alimento físico, yo necesito tener ese alimento espiritual. Porque yo estoy viendo que, aunque yo me he ido acercando al Señor durante estos años, poco a poco, y quizá en años no tanto como quizás Dios hubiese querido, pero yo estoy viendo que últimamente llevo bastante tiempo, hermanos, que viendo que el Señor me está enseñando de una forma maravillosa. Y no es que estoy viendo eso en mi vida, es que estoy viendo en vuestras vidas también. Y eso a mí me da gozo, me alegra. Me hace sentir capaz de ver que van a haber cosas mucho más grandes que están ahí fuera. Pero también reconozco que hay otras muchas veces que tengo que cambiar mi chip. Porque cuando yo veo algo que no está conforme a lo que yo pienso o lo que yo creo, a veces como sale el viejo Santi, ¿no? A requiñar y tal. Y para ahí está mi mujer para decirme, por ahí no. Y es verdad. Y hay que reconocerlo, o sea, estamos en la carne. Aunque somos seres espirituales, ¿vale? Seres que debemos aprender a vivir cada vez más en el espíritu, la carne está aquí. Y hay muchas veces que la carne quiere tomar el lugar que tenía antes. Pero para eso estamos viviendo en el aprendizaje que se llama vida. Y en el que Dios nos ha dado su favor, nos ha dado su misericordia, nos está extendiendo su gracia, que es nueva cada día. No deberíamos quejarnos. Deberíamos pensar en que realmente, si tú me estás diciendo, papá, que yo haga esto, dame la sabiduría y dame las fuerzas para que no haya nada, que no haya en mi cuerpo ni una pequeña célula que me diga no. Y a veces todo empieza con un simple o pequeño paso de fe. ¿Os acordáis lo que compartí hace unas semanas, no? Del pastor que estaba con las ovejas que iban a pasar por un canal pequeñito y no quería pasar, pero el pastor cogió a la ovejita y la animó a pasar. ¿Y qué pasó? Luego pasó el resto. Porque dice la palabra en Josué, no recuerdo exactamente, Josué, que dice: yo y mi casa te serviremos. No dice mi casa y yo. Dice yo y mi casa. ¿Por qué dice eso? Porque tú y yo debemos ser el ejemplo a seguir de nuestra casa. Y no importa si eres el papá o eres la mamá, o eres el hijo o la hija. Dios nos ha llamado a ser líderes, y más en el campo espiritual, que hace falta tanta necesidad. Por eso, amados,
estoy feliz, de verdad, porque espero que lo que el Señor me enseñó a través de esta palabra os haya llegado a algo, porque aquí hay mucho que pensar, pero no solamente pensar, hay también que ponerse en acción, hay que actuar. Y cuando hablo de actuar, pienso en los tiempos cuando iba a cantar, que para mí era una losa. Llegar al lugar donde iba a cantar, hasta llegar a subir al escenario y ver allí miles y miles de personas. Y yo a veces pensaba, ¿y qué pinto yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Pero luego había otra parte que, digamos, nivelaba eso, y es que me gustaba cantar. Pero desde el corazón yo le quiero cantar a Dios. Y hace muchos años que dejé de cantar. Y es algo que, eso fue parte del viejo Santi. No tiene nada que ver con el Santi de hoy. Porque el Señor me ha restaurado, me ha renovado. El Señor me ha dado nuevas fuerzas. El Señor me ha enseñado otro camino que no fue fácil al principio, ni sigue siendo fácil hoy en día. Pero el Señor sigue mostrándome que hay un poquito más ahí delante. Y cuando llegamos a ese poquito más, el Señor dice, hay un poquito más ahí delante. ¿Tú estás dispuesto, hijo o hija, a ir a ese lugar que te estoy indicando? Yo voy a estar contigo todos los días. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a acunar. Te voy a dar mi amor. Pero te digo una cosa importante. Lo que le dije a Moisés y a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Porque si nosotros no nos esforzamos, Dios no nos va a poder dar las dádivas que tiene para cada uno. Y como iglesia que somos, y como hermanos que somos, tenemos el derecho y la obligación de usarlos. Amén. Vale, y ahora para terminar me gustaría compartir en Apocalipsis, Apocalipsis 3, versículos 10, 11 y 12. Apocalipsis 3, versículos 10, 11 y 12. Que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él en el nombre de mi Dios, y en nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cerramos los ojos? Pues Señor Padre, gracias Padre Celestial. Gracias Padre por seguir enseñándonos, Señor, a caminar con propósito, Señor, a reconocer, Señor, que tú vas delante de nosotros para abrir cualquier puerta, Padre. Puertas que ni siquiera sabemos que están en nuestra vida o que forman parte de nosotros, Señor. Pero que tú nos vas a seguir ayudando, Padre, a caminar. Tú nos vas a seguir dando esa fortaleza, Señor. Tú vas a seguir animando a nuestro espíritu para que camine con tu espíritu, Señor. A dejarnos de llevar nuestras propias opiniones, Señor. Y dejarte a ti para que seas tú el que nos guíe, Señor. El que nos hagas ser como tú nos escogiste, Padre. Como tú nos creaste aún antes de estar en este mundo, Señor. Tú ya tenías planes, Señor, para tu iglesia, para tus hijos, Señor. Y gracias, Padre, especialmente, Padre, por el día que tenemos hoy para poder celebrar, Señor, lo que hizo tu Hijo Jesucristo, Señor. Por cada uno de nosotros, por el mundo entero, Padre, que tengan el valor de poder acercarse a ti,
que tengan el valor de aceptarte a ti como Señor y como Salvador. Y no solo aceptarte, sino tener una vida contigo de comunión, para que tú puedas manifestarte, Señor, y puedas manifestarnos a nosotros todo lo que tú tienes previsto, Padre. En cualquier momento de nuestras vidas, Señor, tú puedes cambiar situaciones de dificultad, Señor. Tú traes sanidad, Señor, a nuestras vidas. Has traído liberación, Padre. Sigues trabajando, Señor. Tú no dejas nada en el tintero, Señor. Tú quieres que todo salga fuera, Señor. Tanto lo bueno como lo malo, Padre. Lo malo para tirarlo al fondo del mar, como dices en tu palabra, y nunca más volverás a recogerlo, Padre. Y lo bueno, para que podamos honrarte y glorificarte, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano y por cada hermana, Señor. Por los que estamos hoy aquí, Señor. También por los que no han podido venir por cualquier situación, Señor. Cuida y protégelos, Señor. Y te damos las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo precioso Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podéis ir en paz.